Pregunta de doña Esther Capella. Tiene la palabra su señoría. Buenas tardes, ministre. Yo aquí hoy venía a hablarles de la independencia de Cataluña y resulta muy gráfico que me conteste usted, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Como fue muy gráfica también la comparecencia de la noche del 9 de noviembre hecha por el ministro de Justicia, y también es muy gráfica las amenazas que en estos momentos se están profiriendo. Como muy gráficas son las incomparecencias y las ausencias del presidente del Gobierno del Estado español. Es decir, ustedes lo reducen todo a dinero y a código penal. Pero más allá de quien nos responda, de quien vaya a responder hoy a Esquerra Republicana, mantendremos la pregunta. ¿Qué respuesta va a dar el Gobierno del Estado español a los anhelos democráticos del pueblo de Cataluña? Muchas gracias, senadora Capella. Señor ministro. Sí, gracias, señor presidente. Senadora, los anhelos democráticos del pueblo de Cataluña, como los anhelos democráticos del conjunto del pueblo español, tienen respuesta desde hace 36 años en la Constitución, que es la norma que garantiza la participación democrática de los ciudadanos en la vida política. Esa es la respuesta, que es la adecuada, acorde con el momento que estamos viviendo. Por cierto, y le puedo añadir, señora senadora, que para grafismo el del líder de Esquerra Republicana de Cataluña contando votos en la tarde, eso sí que es democracia, eso sí que es seguridad jurídica y firmeza. El señor Oriol Junqueras contando votos en una mesa realmente sin falta de garantías democráticas absolutamente fundamentales. Señora, lo que tenemos que hacer en cualquier país civilizado es aplicar la ley, es vivir dentro de la ley, y ustedes, y se lo he dicho ya suficientes veces en esta Cámara, Esquerra Republicana de Cataluña representa a una parte de la sociedad catalana, pero solo a una parte de esa sociedad catalana, como lo hacen otros senadores de otros grupos políticos presentes en esta Cámara. Y el Gobierno de España trabaja precisamente para el entendimiento de los catalanes y del conjunto de los españoles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Capella. Ministro, más de 2 millones de ciudadanos el 9 de noviembre votamos. Más de 1.800.000 personas votamos sí, sí. Sí a que Cataluña sea un Estado y sí a que sea un Estado independiente. Papeletas, urnas, voluntarios, en una extraordinaria jornada de participación, de votación que se desarrolló con toda normalidad, una jornada pacífica y festiva. A nadie se le escapa en el siglo XXI que la ciudadanía, los catalanes y las catalanas, no somos súbditos, somos ciudadanos, nos sentimos y somos libres, porque lo queremos ser. Y el domingo 9 de noviembre así lo volvimos a explicitar. Les guste o no les guste, de las urnas del 9 de noviembre emerge un mandato democrático claro y potente. Cataluña ha desconectado del Estado español. El pueblo de Cataluña ha decidido y así lo ratificará en la próxima cita electoral. Y en esta sí que ustedes no podrán impedir que lo sea con todas las garantías democráticas. Y si de Esquerra Republicana depende, el Parlament de Cataluña declarará y ejercerá la independencia de Cataluña. No tengan ninguna duda de ello. 2.305.290 ciudadanos ejercimos nuestro derecho a voto en una jornada que de nuevo explicitó los anhelos de justicia y libertad de la ciudadanía de Cataluña. Un gesto colectivo de indudable valor político. Una ciudadanía comprometida que construye complicidades, relatos colectivos que se tejen voto a voto, movilización a movilización, en favor de los vivos y no de los muertos, con el objetivo de construir un futuro justo y libre que defienda derechos y no los prohíba, con el objetivo de construir un Estado que dé respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Lo que aconteció en Cataluña este domingo no es una anomalía, no es un hecho excepcional, es un proceso democrático que se gesta de abajo arriba, en manos de la ciudadanía y de la sociedad civil. La legalidad a la que ustedes se aferran, las interpretaciones que ustedes hacen de la ley y que de la misma efectúan, quedó desbordada este domingo pasado por la legitimidad democrática que emana de las urnas, porque así lo hemos decidido, lo ha decidido la ciudadanía. Mandato del 9 de noviembre, legítimo, repito, y legal.
en un ejercicio de libertad colectiva. Va terminando, señoría. Acabo, presidente. Y como decía Vicent Andrés Estellés, no podran res contra un poble unit, alegre i combatiu que combat amb les urnes i amb el vot. Gràcies. Muchas gracias, senadora Capella. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señora Capella, lo que ha ocurrido es el deseo de unos dirigentes políticos, entre ellos el deseo de su grupo político, Esquerra Republicana de Cataluña, que, en mi opinión, está convirtiendo al presidente de la Generalitat, al señor Mas, realmente en un referente en manos de Esquerra. Eso es lo que está ocurriendo exactamente en Cataluña. Y es lamentable que eso ocurra y que vea cómo, efectivamente, unos grupos políticos como Esquerra, que, por cierto, no votaron a favor del Estatuto de Cataluña, que, por cierto, cuando gobernaron a Cataluña la dejaron en la total ruina, que, por cierto, ustedes representan, como le he dicho, a una parte importante del pueblo de Cataluña, pero no todo el pueblo de Cataluña, señoría, no tenga la arrogancia de asumir. Es que realmente es así, y siempre lo hacen ustedes intervención tras intervención. Se arrogan unas prerrogativas que no les corresponden. Y además, señora senadora, si usted está sentada en el sitio donde está ocupando ese escaño y yo estoy en el sitio en que estoy, es precisamente porque en España hay una Constitución que es la que garantiza nuestras libertades y es el marco de convivencia que el 90% de los catalanes votaron cuando realmente se sometió a votación en el año 78. Seguro que usted no tuvo esa oportunidad, pero sea heredera por lo menos de la legitimidad democrática que hoy hace que nosotros podamos tener en España una democracia con toda su integridad. Gracias, señor presidente.